Bueno, en esta oportunidad voy a explicar el trabajo práctico 3 que tenemos con respecto a los complejos, que sería la segunda parte para complementar las actividades con el tema de conjunto de números complejos, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar en esta oportunidad con las potencias de la unidad imaginaria. Cuando hablamos de la unidad imaginaria, hablamos de esta unidad que la llamamos I, y que surge para dar resultado a aquellos números negativos dentro de una raíz de índice par, ¿sí? Entonces, la letra I del número complejo, unidad imaginaria, está definido como la raíz cuadrada de -1, ¿sí? Entonces, si yo parto de esta expresión, puedo pensar en que esta raíz cuadrada puede estar expresado como el cuadrado de i, ¿sí? Entonces el cuadrado de i tiene su valor propio, que en este caso es -1. Bien, ahora, ¿qué sucede en estos casos particulares? Si yo tengo i con exponente 0, y con exponente 0, a pesar de que sea la unidad imaginaria, sea cual fuere, siempre va a dar de resultado 1. Cuando tengo la unidad imaginaria con exponente 1, simplemente da la unidad imaginaria. Si hubiera sido un 2 a la 1, daría 2. O sea, la potencia 1 no modifica nada la expresión que yo tengo abajo, ¿sí? Bueno, en este caso, y al cuadrado. Y al cuadrado sabemos qué valor posee, que ya es -1. Lo acabamos de demostrar recién. Ahora, para i al cubo. Para poder resolver i con potencia 3, lo que puedo hacer es ayudarme de lo que ya conozco. Entonces puedo descomponer i con potencia 3 como separar en dos partes. Por ejemplo, i al cuadrado por i al cubo. Por i a la 1, perdón. Entonces, ¿por qué puedo separar esto? Porque me puedo ayudar de lo que se llama la propiedad de las potencias de bases iguales. Puedo descomponer en dos números, en dos letras, en este caso, la unidad imaginaria, ¿no? Dos números de distintos exponentes que sumados me den la exponente inicial. O sea, si yo pienso acá, tengo i al cuadrado por i a la 1, es lo mismo que decir i a la 3. ¿Por qué? Porque a las bases son iguales, entonces los exponentes se suman. Y acá, en vez de sumarlos, los estamos descomponiendo, ¿sí? O sea, la suma total de estos números en los cuales yo descompuse me va a dar lo que yo tenía inicialmente. Bueno, una vez que ya realicé esto, voy a reemplazar por los valores correspondientes. Y al cuadrado vale -1. Este es un valor numérico real, ¿sí? -1, ya posee ese valor. Bien, y lo vamos a multiplicar por 1 i a la 1, con exponente 1 que es i. Bueno, esta i es positiva, con este menos se hace negativa, y 1 por i es i. Listo, ya tenemos el resultado de lo que vale i al cubo. Entonces tenemos el valor de i al cubo, el valor de i cuadrado, el valor de i a la 1, y el valor de i a la 0. Hasta ahora tenemos a mano las potencias desde 0 hasta 3 que puede llegar a tener la unidad imaginaria y sus respectivos resultados, ¿sí? Pueden observar que los resultados siempre son, hasta ahora, 4, ¿sí? Bueno, tenemos 1, i, -1 y -i, ¿sí? Entonces aquí tenemos de resultados 1 y -1 y -i. Por ahora son estos resultados que encontramos hasta la potencia 3, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué pasa cuando nosotros tenemos potencias más grandes. Por ejemplo, i a la 4. Vamos a recurrir para dar solución a esta potencia a lo que aplicamos anteriormente, descomponer en potencias que sumen la potencia inicial. Por ejemplo, i a la 3 por i a la 1, ¿sí? Porque sumados dan el exponente 4. ¿Por qué descompongo en esto? Porque son datos que yo ya conozco. I a la 3 ya sé qué valor posee. Posee valor -i.
y a la 1 posee valor i. Entonces, resuelvo. Esta y es positiva, esta y es negativa, resultado negativo. Y cuando se multiplican dos unidades imaginarias, quedan elevadas al cuadrado. Bien, esta expresión y al cuadrado tiene un valor propio, que es -1, que es lo que está en paréntesis. Y a su vez, delante tiene un menos. Entonces acá aplicamos la propiedad de regla de signos, ¿no? Dos negativos operados me da positivo. ¿Y este qué valor me da? 1. 1 positivo. Vamos con i a la 5. I a la 5. Bueno, lo puedo descomponer como 3 o como en 2, que es válido. O como en 4 y 1, ¿sí? Que también es válido. Y a la 4 ya lo conocemos, entonces podemos utilizarlo en este caso, ¿sí? Vamos a ver el primer ejemplo. I a la 3 e i a la 2. Si yo reemplazo por esto, i a la 3 me da menos i. I al cuadrado vale -1. Entonces, i por 1 me da i. Y negativo, negativo, positivo. Nos debería dar lo mismo para el otro ejemplo. I a la 4 por i a la 1. I a la 4 nos acaba de dar resultado 1. E i a la 1 nos da i. Entonces 1 por i es i. Coinciden ambos resultados. Podemos observar que coinciden ambos resultados. Entonces, lo importante es saber resolver aplicando las propiedades, ¿no? En estas potencias podemos ir utilizando el método de utilizar el paso anterior, ¿no es cierto? Pero, ¿qué va a suceder? ¿Qué sucederá cuando nosotros tengamos potencias sucesivas o potencias números más grandes, ¿no? Bueno, podemos observar que acá también nos dio de resultado 1 y si utilizáramos otros resultados, otras potencias sucesivas de estas, 6, 7, etcétera, siempre nos van a quedar en estos resultados, en estas expresiones. Cualquier potencia de i, o sea, i a la n, cualquier potencia, siempre van a estar expresadas dentro de estos cuatro posibles resultados, que es 1, i, -1 y menos i. Solo esos cuatro resultados, no tiene otros resultados, ¿sí? Solo estas cuatro posibilidades. Entonces, para averiguar, por ejemplo, i a la 75, como está verificado acá, lo que vamos a hacer es recurrir a una división. Entonces vamos a decir, el 75 lo voy a dividir en 4. ¿Por qué en 4? Porque nosotros tenemos 4 posibilidades de resultado para un número cuya potencia es n, o sea, cualquier potencia. Tiene 4 chances, 4 posibles resultados, ¿sí? No tiene otra más. 4 posibles resultados. Cuatro posibles resultados. Entonces, este 75 lo vamos a dividir en 4. 4 por 1, 4. Para llegar a 7 me faltan 3. Bajo el 5. 4 por 8, 32. Para llegar a 35 me faltan 3. Bueno, una vez que yo realizo la división, lo único que utilizo de esta división es el resto. El resto en este caso es 3. Entonces voy a volver a escribir la unidad imaginaria y voy a colocar, voy a cambiar esa potencia, en vez de escribir 75, la voy a cambiar por el resto, que en este caso me dio 3. Bueno, y con potencia 3 me da de resultado menos i. Listo, ahí terminó el ejercicio. Bueno, acá fue un ejemplo. En este caso tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, tenemos i con potencia 17. Hacemos lo mismo. 17 dividido 4. 4 por 4, 16. Me sobra 1. Entonces, utilizamos este 1. Solamente utilizamos el 1 de resto. Este 1 que me quedó es lo que yo voy a utilizar de exponente para escribirlo acá. Entonces, i a la 1. ¿Cuánto vale i a la 1? I. Listo, ahí terminó el ejercicio. Cada vez que tenga un ejercicio cuya potencia fuera cualquiera,
Por ejemplo, podemos colocar alguna que no hicimos y que fuera más pequeña, por ejemplo, y a la 7, que no resolvimos en los anteriores casos, y también puedo proceder de la misma manera. Realizo la división, 7 dividido entre 4, me queda 1, 4 por 1, 7, perdón, 4 por 1, 4, para llegar a 7 me faltan 3, y me va a quedar y con este resto, ¿no es cierto? Y con el resto, con exponente de resto 3, que en este caso nos termina quedando parecido al primero, que es menos i, ¿sí? Entonces, i a la 7 va a tener resultado menos i.